Muy buenas tardes. Aquí estamos con nuestro estimado, el doctor Luis Vergés, para trabajar esta actividad educativa en el marco de la campaña Viva la vida, yo promuevo la salud mental. Hoy el tema que tenemos, según ustedes ya han leído, han visto, es el trauma vicario. El doctor Luis Vergés, ya ustedes lo conocen de los medios de comunicación, por la literatura que tienes, que todos los libros, los artículos. Él siempre está activo en aportar a favor de la salud mental, a favor de la profesión y de la ciencia de la psicología. Ya tiene muchos años de experiencia con varias especializaciones, incluido pues el doctorado en psicología. Es una persona comprometida que siempre está mirando la mejor manera de servir, de aportar a las reflexiones nacionales sobre diversos temas. Ustedes saben que él se desempeñó mucho tiempo como el director del Centro Conductual para Hombres. Con él comenzó este programa y todos los aportes, las investigaciones que en este sentido él ha podido realizar. Y eso es solo una área, pero la psicología clínica y la psicología de la familia, la terapia familiar, deportiva, como docente, bueno, una formación muy amplia y de una experiencia, una trayectoria muy importante en todo su proceso de ya como estudiante incluso y profesional del área de la psicología. Así que bienvenido, Luis, y el espacio es tuyo. Gracias por acompañarnos y gracias a las personas también que están en sala y a quienes van a ver esta actividad educativa más adelante cuando se suba al canal de YouTube Casa Abierta RD. Adelante, Luis. Ahora está cerrado el micrófono, Luis. Y ahí me escuchan bien. Ahí sí, sí, ya. Perfecto, perfecto. Decía que ya buenas noches, ¿verdad? Estamos entrando precisamente en ese umbral y agradecer como siempre la confianza y la invitación para poder dialogar sobre un tema que es muy común, pero muy inadvertido a la vez. Digo que es muy común porque le pasa a la mayoría de las personas, sobre todo a los cuidadores, y ya explicaremos por qué. Y se confunde mucho con otro concepto que se llama trauma secundario. Una cosa es trauma vicario, otra cosa es trauma secundario. En breve veremos también la diferencia. Pero primero, para llegar ahí, hay que recorrer la ruta del concepto del trauma. Para hablar de trauma vicario, primero tenemos que hablar de qué es un trauma. Y definitivamente el trauma es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Es definido como cualquier evento que abruma y que hace colapsar nuestra capacidad normal de utilizar nuestros recursos para afrontar situaciones de la vida, porque son tan abruptos, tan disruptivos, que hacen colapsar nuestras defensas y sobre todo dañan al cerebro. Y cuando le digo dañan el cerebro, se lo estoy diciendo en sentido literal. Y hablar en sentido literal es que hay estructuras neurológicas que están comprometidas a partir de que estos eventos ocurren. Así que cuando hablemos de trauma, vamos a tener ciertos cambios que no serán solo psicológicos, sociales, es que también son cambios reales en el cerebro. Vamos a tener alteraciones en la activación cerebral, en el volumen incluso de ciertas estructuras. Ya se ha visto, por ejemplo, que los niños y las niñas que reciben malos tratos en la niñez suelen tener una amígdala cerebral
mucho más pequeña que los niños y las niñas que no reciben esos malos tratos. Tienen una conexión más disfuncional e inoperante en ciertas áreas y regiones cerebrales, así como las ondas cerebrales y los neuroquímicos no funcionan de la misma manera. Entonces estamos hablando de palabras mayores cuando nos referimos a un trauma. Y en relación a estas palabras, ustedes verán que se habla de efectos postraumáticos, que son los síntomas que suelen ocurrir ya al tiempo en que el evento traumático ha aparecido. Pero igual están los llamados efectos del trauma agudo, que son los síntomas que se manifiestan en los primeros días de un hecho traumático y que no necesariamente van a persistir en el tiempo. Esas son precisiones importantes que es interesante que la hagamos como base para uno comprender luego lo que sería el trauma vicario. Bueno, una pregunta que nos hacemos, ya que hablamos de la relación trauma, la irrupción en estructuras importantes a nivel del cerebro, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que realmente pasa en el cerebro cuando una persona ha experimentado un trauma? Lo primero es que hay 5 áreas del cerebro que se encuentran comprometidas. Ya ustedes ven lo serio que es un trauma y por eso es tan complicada la recuperación postraumática y es uno de los programas de tratamiento con los niveles de exigencia más elevados. Fíjense que la primera zona cerebral que se ve comprometida es la zona del miedo. El centro del miedo, como también se le llama, lo representa un área que recibe el nombre de la amígdala cerebral. Es decir, hay un sistema, fíjense que el cerebro opera en base a estructuras. eh, Hay estructuras que son primitivas y estructuras que son ya más modernas. Cuando hablamos de estructuras que son modernas, son aquellas que van muy ligadas a lo que nosotros tenemos hoy día. Hoy tenemos una corteza prefrontal, que es la que nos permite razonar, dirimir los conflictos de forma socialmente aceptable y demás. Ahora, esta zona a la que yo me estoy refiriendo, que es el centro del miedo, la amígdala cerebral, pertenece a un área primitiva del cerebro. Y la principal función de esta estructura es determinar si una situación en particular contextual, personal, representa una amenaza o un peligro. Todos los cerebros tienen amígdala, solo que no la tienen de la misma calidad. Y la calidad se va empobreciendo por muchas razones, y ya yo mencioné la principal. Una persona que es maltratada desde la niñez no va a tener una amígdala de la misma calidad y probablemente defina en el futuro como peligrosa una situación que no lo es. Probablemente defina como amenazante algo que no representa amenaza. De ahí que mientras más temprano se produce el trauma, mayor será la posibilidad de un desajuste estructural a nivel neurológico, a nivel social y a nivel psicológico, después incluso de la adolescencia y la adultez. Fíjense que hay personas que sobrereaccionan ante ciertos estímulos porque piensan que se va a repetir la misma condición traumática que vivieron en años anteriores. O sea que ese es uno de los primeros efectos que tiene el trauma, que condiciona la vida de la persona a que interprete la realidad de la misma forma amenazante como ocurrieron los hechos muchos años atrás. Por eso usted verá que uno de los, aquí los que son terapeutas o los que son educadores comunitarios, deben saber que una de las primeras metas de tratamiento que tiene un proceso de este tipo es ayudar a reducir esa activación en el área del cerebro. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo lo hace un psicólogo? ¿Cómo lo hace un líder comunitario? Tratando de ayudar a la persona a que tenga buenas experiencias con otras personas. Porque si el trauma fue provocado
por malas experiencias, imagínese usted una violación sexual o haber observado un daño que se le hiciera a una figura significativa de apego en la vida de uno, en la niñez, eso ya rompe por completo la vinculación afectiva y lesiona seriamente el sentido de confianza y seguridad. Entonces la persona vive en modo amenaza. Entonces, para desactivar ese modo amenaza, hay que activar un modo confianza-seguridad. Y no hay otra manera de hacerlo que reconstruyendo relaciones desde una mirada positiva, saludable, respetuosa y sobre todo seguras, donde la persona no se vuelva a sentir amenazada. Así que ese es el primer centro que se ve afectado cuando hay un trauma. Y se lo voy desglosando uno por uno, porque precisamente cuando hay eh, el trauma vicario y el trauma secundario, cuya diferencia la estableceremos en breve, pues tenemos síntomas parecidos a lo que tiene una persona que ha vivido el trauma. Y esa es la parte clave de esta intervención que nosotros estamos asumiendo. Hay otro centro eh, que se llama el centro de la interocepción. Este es el centro que involucra el balance y la conciencia del lugar donde una persona está localizada en tiempo y en espacio. Por eso ustedes ven que cuando una persona tiene síntomas postraumáticos o traumáticos, bien sean agudos o de estrés postrauma, una de las primeras áreas que se afectan es el sentido de orientación. ¿Por qué se afecta el sentido de orientación y la conciencia? Bueno, porque el centro de interocepción, que se llama ínsula, se ve deteriorado a partir de la experiencia traumática. Para que lo entiendan mejor, fíjense que los seres humanos funcionamos en base a un concepto que es el ideal del funcionamiento apropiado, que se llama integración. Funcionamos bien cuando estamos integrados. Integrados es estar dentro de un balance donde lo social, lo psicológico, lo físico van en armonía y nosotros podemos alinear todas estas dimensiones en una misma dirección. Cuando una persona padece de un trauma, no puede alinear esas dimensiones en la misma dirección. Lo psicológico funciona por un lado, lo físico funciona por otro. Entonces usted se va a dar cuenta que ocurren eventos, hechos, situaciones o circunstancias que no son peligrosas en términos reales. Sin embargo, la persona lo define como tal. Usted verá que mucha gente tiende a perder ese sentido de equilibrio entre el espacio y el tiempo. Otro centro es el de la memoria, el llamado hipocampo. Fíjense que el hipocampo, en este caso, es fundamental también porque es la memoria emocional. Ahí se registran todos los eventos importantes en la vida de un ser humano. Sobre todo, si hay un trauma, pues eso se va a registrar con más fuerza que todos los demás. ¿Por qué razón? Porque como son estructuras primitivas, estas estructuras se activan sobre la base de despertarnos ante peligros. Y cuando el hipocampo queda enganchado con una mala experiencia, pues en el presente nosotros seguimos viviendo como si estuviéramos viviendo esa mala experiencia. ¿Eh? Vivimos recordando. Y sí, porque una vez me hicieron tal cosa, sí, pero nosotros no te estamos haciendo eso. Sí, así dicen ustedes, pero eso es para engañarme, porque siempre pasa lo mismo. A lo mejor pasó una sola vez, pero fíjense ustedes cómo queda tan enganchado esa estructura cerebral que la persona se fija ahí y prácticamente no disfruta en presente, no tiene una conexión con el aquí y en el ahora, sino que son esas vivencias las que viven predominando. Así que ese es el centro de la memoria que recibe el nombre de hipocampo. Nos permite experimentar eventos pasados como si estuvieran en el presente. Entonces, cuando una persona experimenta algún trauma o síntomas postraumáticos,
esta zona del cerebro se desactiva y se empequeñece. Fíjense que cuando estas estructuras son más pequeñas, su nivel funcional desmejora. Entonces el resultado es una dificultad muy grande para poder regularse ante situaciones estresantes. Eh, una de las cosas importantes aquí es que cuando logramos en una terapia, bien sea por procedimientos psicológicos o procedimientos neuropsicológicos, que la persona active esta estructura del cerebro, entonces probablemente comenzará a sentirse más segura en el momento presente y puedan incluso reducir el miedo cuando algún evento presente dispare una memoria del pasado o una memoria anterior. Otro centro recibe el nombre de la regulación del yo, llaman la corteza cingulada. Ya esta está bien involucrada con la detección de los errores, la autorregulación de las emociones. Y entonces cuando aumenta la actividad de esta área, contribuye con esa capacidad humana para uno regular emociones dolorosas, eh, y también poder depurar aquellas experiencias de la memoria que no son útiles en el manejo del presente. Eso también colapsa cuando hay trauma. Imagínense ustedes que ese centro de regulación del yo se ve afectado, pues evidentemente que ahí nosotros vamos a estar colapsados también. Y el otro centro es el del pensamiento, que es la parte más racional que tiene un ser humano. El centro del pensamiento del cerebro recibe el nombre de corteza prefrontal, que es la que está involucrada en actividades y funciones como la concentración, la toma de decisiones, la conciencia de uno mismo, conciencia sobre otros. Cuando hay traumas, entonces es común que esta área del cerebro se desactive. Por eso usted ve que hay gente que opera en modo primitivo, porque al no activarse esta corteza prefrontal, debido a que el trauma ha sido tan fuerte que no permite que funcione de manera apropiada, ya se hace difícil tomar decisiones que sean prudentes ante eventos relacionados. Así que quise hacerle un poquito este recorrido, un tanto neurológico, quizá inesperado para un psicólogo o demás, pero tenemos que manejar esta información básica porque antes de llegar al cerebro viene la experiencia social, antes de llegar al cerebro viene el proceso psicológico, mental de uno poder conectar con una interpretación de algo que puede ser de riesgo o de peligro para nuestra seguridad. Fíjense que cuando llegamos al cerebro, se ha pasado por otras áreas y ahí es donde entran los líderes comunitarios, ahí entran los animadores sociales y culturales, ahí entramos los psicólogos, tratando de ayudar para que las personas no se vean expuestas a experiencias que no pueden procesar. Porque una vez una persona se ve expuesta, sobre todo la niñez, por eso ustedes ven, sin ánimo de desmeritar las otras leyes, pero la ley más importante que hay en este país es la de la niñez, señores, la ley de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque por ahí comienza todo, ¿eh? Cuando usted permite que los abusos, los atropellos, que los niños vivencien, incluso sean observadores de experiencias traumáticas, usted está dando anuencia para que el cerebro de esos niños se destruya. Y la verdad que recomponer eso es una tarea bien compleja en lo adelante. Así que con estrategias psicológicas, psicosociales, el liderazgo activo de los comunitarios en la escuela y otras vivencias importantes, podemos neutralizar esa posibilidad. ¿Qué es el trauma vicario? Bueno, el trauma vicario es el que normalmente vivimos los cuidadores, concretamente las personas que trabajamos más directamente con quienes sufren traumas, las personas que trabajamos con pacientes, las personas, pacientes de toda índole, ¿eh? Fíjense lo que se presentó a raíz de la tragedia del Jet Set
cuando hubo el derrumbe de ese edificio, la cantidad de gente que murieron. Ahí no solo vivieron trauma vicario los rescatistas, ahí vivió trauma vicario toda la sociedad. eh, Porque todos de una u otra manera nos sentimos reflejados en el dolor y en el sufrimiento de esos dominicanos y dominicanas que fallecieron en esas condiciones ahí tan inesperadas. Pero ojo, los traumas vicarios tienen niveles de exposición y no es lo mismo un nivel de exposición indirecta, como en el caso de los que no vivimos la experiencia o que no somos familiares de quienes la vivieron, que los rescatistas que estaban ahí. No es lo mismo, por ejemplo, los terapeutas que intervinieron directamente a esos sobrevivientes que estaban ahí. Entonces ahí entra ya el primer nivel de lo que nosotros llamamos este concepto, que es un desgaste emocional que experimentan las personas al estar expuestas al relato, a las imágenes del sufrimiento ajeno, sin haberlo vivido directamente. Entonces ahí entramos toda la población, en el caso específico de la tragedia, y en el caso más directo, que sigue siendo indirecto porque no somos los terapeutas los que vivimos la tragedia, pero sí intervenimos a los sobrevivientes. Entonces fíjense que ese es el concepto que nos comparte Lisa Kahn y Laurie Perlman, que son los, las dos referentes en el estudio de este fenómeno que recibe el nombre de trauma, trauma vicario. Ahora bien, es importante señalar que así como hay trauma vicario, hay trauma secundario y son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, el trauma vicario opera más en los cambios cognitivos y de creencias de la persona que está expuesta de forma indirecta al trauma. Fíjense que hay gente que cambia su visión del mundo, cambia su seguridad, se le altera la confianza, tras una exposición crónica. En otra palabra, el proceso del trauma vicario suele ser más lento que el de trauma secundario, pero también suele ser más sostenible en el tiempo. Esto es bueno tomarlo en consideración. De hecho, ese proceso lento recibe el nombre del costo de cuidar. Fíjense que hay muchas personas que se exponen a cuidar, bien sea porque son codependientes, o bien sea porque son solidarios, o bien sea porque lo hacen en favor de una buena causa, pero no están preparados para cuidar. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted se expone a cuidar y usted no está preparado para cuidar, usted va a sufrir un trauma vicario de repercusiones, ya usted sabe, muy elevadas. Y su visión del mundo se va a alterar, sus cogniciones se van a trastornar, su confianza y su seguridad se van a distorsionar y usted no va a saber por qué. Entonces, por eso, siempre insisto en que el que quiere cuidar tiene que prepararse para cuidar. Porque cuando no nos preparamos para cuidar, entonces vamos a tener prácticamente la misma sintomatología de quienes están afectados por un daño directo. Y ustedes se preguntarán entonces qué es un trauma secundario. Bueno, el trauma secundario ya es el que se manifiesta con los síntomas agudos e intrusivos que se parecen mucho al trastorno de estrés postraumático. Es decir, que tras una exposición a un evento específico, que no necesariamente es acumulativo, bueno, aquí usted tiene síntomas de agotamiento emocional, de irritabilidad, de pesadillas, de problemas de memoria, de retraimiento social. O sea, ambos, ambos traumas, el secundario y el vicario, comparten estos síntomas. Pero el vicario, además de estos síntomas, le deja a uno la deuda de que nos transforma la visión del mundo de forma negativa, nos lesiona la seguridad y la confianza. Fíjense la diferencia.
Normalmente el trauma secundario se queda en la sintomatología puntual de los efectos muy parecidos al trastorno de estrés por trauma. Vamos a estar más irritables, vamos a tener pesadillas, vamos a estar retraídos socialmente por un tiempo, vamos a somatizar con expresiones de dolor cuando en verdad lo que nos duele son nuestras propias emociones, pero no necesariamente en el trauma secundario está presente el cambio de visión de mundo ni la afectación de la seguridad y la confianza, como en el caso del primer concepto. Muy bien, ahí pienso que conceptualmente estamos alineados. Si hay alguna duda, no sé si al final o cuando ustedes quieran, pues la aclaramos. Pero es importante que sepamos estas diferencias y que se sepa también que cuando hablamos de trauma no estamos hablando de una palabrita bonita, estamos hablando de un término muy discapacitante. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los candidatos principales a trauma vicario y trauma secundario? Primero, personas que trabajamos con violencia, se trabaja con recuperación de víctimas de violencia, personas que trabajan en cárceles, eso es importante, personas que trabajan también con enfermedades, por ejemplo, crónicas como el cáncer, cuando ya estamos trabajando con cuidados paliativos. O sea, son de los casos más frecuentes. Y sin duda alguna, bueno, el palmarés se lo llevan los terapeutas y los cuidadores que intervienen en situaciones de emergencia. Por ejemplo, emergencias y desastres, que es el nombre técnico que se usa. Cuando hay ciclones, terremotos, maremotos, por ejemplo, tragedias como la que hemos tenido con el Yexel, lo que pasó en San Cristóbal. O sea, cuando uno está metido en esa zona cero ahí, entonces ahí usted verá que hay una mayor proliferación sintomática. Son las poblaciones de mayor riesgo. Bien, al dejarlo hasta ahí, en esa parte, eh, hay medidas, hay algunas medidas que nosotros debemos tomar. La primera y la más importante de la medida es que si queremos cuidar o si queremos intervenir en situaciones de este tipo, hay que prepararse. Ah, bueno, se me olvidó también el consumo de sustancias. Hay que prepararse para nosotros ser buenos cuidadores. Y cuando digo ser buenos cuidadores, no me refiero solo a ser cuidadores bien intencionados, eh, que es importante y necesario ser cuidadores bien intencionados, pero no es suficiente. Necesitamos cuidadores bien intencionados, pero que también sean competentes. Y cuando digo competentes, es que se preparen para que sepan escuchar, para que sepan guardar los límites entre lo que significa la definición del yo, la identidad propia y el problema que se está interviniendo. Ya de hecho hay entrenamientos especializados que se dirigen a poblaciones que hacen intervenciones a nivel de cuidados paliativos, a nivel de situaciones de emergencia y de crisis, pero también a nivel terapéutico. Entonces, una de las primeras medidas que se recomiendan es, además de estas capacitaciones, que las personas aprendan a establecer los límites profesionales. Hay que aprender a tener una separación clara entre lo que es un servicio que yo doy y lo que es mi vida personal. Porque cuando no aprendemos a delimitar esos dos campos, entonces nos fusionamos en demasía con la narrativa de la persona que está afectada por el trauma. Y cuando quedamos fusionados con la narrativa de la persona que está afectada por el trauma, ya no vamos a tener capacidad para ayudarle. Porque si no tenemos ese límite para poder observar con la mayor objetividad posible. Se recomienda también autocuidado.
las personas que trabajan con estas poblaciones que yo mencioné deben desarrollar una capacidad para centrarse en ellos mismos también, dedicarse su tiempo. En este caso, los hábitos alimenticios, vida al aire libre, tratar de resolver los conflictos sin que se acumulen, en fin, tener una estructura familiar lo más ordenada posible, el descanso adecuado, tratar de dormir bien, todo eso es fundamental dentro de esa estrategia de autocuidado. Y otro aspecto que se recomienda es el apoyo, o sea, dejarse ver, conversar, dialogar, no acumular temas traumáticos sin poder tener, ¿por qué no? Sesiones terapéuticas con otro colega que los pueda ver, los pueda escuchar y que lo pueda lograr con la mayor objetividad posible. Siempre es bueno también socializar sobre algunos de los casos que nos abruman para ver la perspectiva de otros colegas que nos puedan ayudar. Así que, en resumen, ya los traumas vicarios y los secundarios alteran la forma como las personas ven la vida, prácticamente la redefinen. Si bien el trauma secundario se centra más en los síntomas traumáticos inmediatos y directos, tan presenciar o escuchar estos casos impactantes, bueno, el trauma vicario deja secuelas también en el pensamiento, deja secuelas en la autoestima. Y como yo siempre digo cuando hablo de autoestima, si queremos conservar la autoestima, debemos aceptarnos incondicionalmente, no por lo buenos o malos servidores que seamos. Debemos también aprender a amarnos y debemos desarrollarnos. Y entonces todo esto es fundamental para nosotros poder ayudar, tener claro esos contenidos que yo acabo de plantear. Bueno, siendo las 6:52, le abro el espacio por si hay alguna duda, pregunta o aclaración. Muy bien, muchas gracias, Luis, por hacernos esta presentación tan clara, estableciendo la diferencia en esos dos tipos de trauma. Un tema sensible y como tú dices, esa población que acompaña con ese nivel de alto de trauma, ¿verdad? Tiene más probabilidad de desarrollar el trauma vicario o como nosotros decimos, desgaste, el burnout, con esa población específicamente de violencia, de abuso de sustancias, toda la que tú mencionaste, persona víctima de abusos sexuales o de cualquier otro tipo de maltrato con la niñez, la persona de la calle, bueno, todas esas vulnerabilidades en las personas que están cerca, que se dedican a acompañar a esta población, pues pueden ser afectadas más rápidamente. Y qué bueno que nos dice no, de estrategias para llamar otra vez la atención de que quien cuida necesita cuidarse, porque si no, no tiene los recursos adecuados y termina, ¿verdad? Quizá apoyando a otra persona, puede ser, pero entonces deteriora su salud mental y no se trata de eso, se trata de que la salud mental esté defendida en todo y los profesionales u otras personas que acompañan en estos casos también necesitan pues tener salud mental. Dejamos el espacio abierto para que cualquier comentario sobre esto, sobre este tema de que hemos visto del trauma vicario y Luis agrega el trauma secundario. Así que si tienen alguna pregunta en el chat, si tienen alguna pregunta, pueden abrir también sus micrófonos y decirnos que cualquier comentario o hablarnos de sus experiencias, en fin. Así que esperamos por sus preguntas. Muy importante lo que Luis nos plantea de ese cuidado. Nosotros como los profesionales a veces creemos que todo lo podemos
estamos por encima, ¿verdad?, de nuestra condición humana y no es así. Y necesitamos cuidarnos para poder acompañar a otros, como hemos dicho. E incluso cuando una persona ya siente que está desbordándose, lo mejor es que se pueda tomar un tiempo para poder reponerse y ver si se dedica a acompañar a otro tipo de población o si se dedica a la prevención para poder cuidar su salud mental. Antonia tenía la mano levantada. ¿Qué nos quería comentar, Antonia? Yo voy a hacer como los muchachitos en la escuela que levantan la mano y la bajan así para que los maestros Ajá. crean. No, Bien. pero ya la levanté sin querer, pero de verdad me ha interesado mucho porque muchas veces, bueno, uno que no es psicólogo también, o psicóloga, no maneja esos conceptos y esas realidades, pero cuando hablaba del trauma secundario me llegaron a la mente varias personas que cuidan, pero tienen una vida tan destruida por la acción de cuidar nietos, de cuidar a otra gente, o de que dice, me han desgraciado la vida, o sea, que ha sido una cosa que le da, de verdad que le lacera a uno el alma cuando la ve. Y bueno, ahora me doy cuenta que tienen ahí un trauma, a lo mejor un trauma secundario. Es muy triste. Eh, Así es, Antonia. Ya tú hablas del cuidador, así físico, cómo viene ese desgaste en la verdad. Y tú también como trabajadora comunitaria, no solamente el psicólogo, aunque no tenga la profesión de la psicología, a veces al contrario, la profesión de la psicología hace que uno tenga algunos recursos que no tienen otros que acompañan para autoprotegerse. Y es necesario, todo el que trabaja con esa población vulnerable puede padecer en algún momento de tantas situaciones que se acompañan de ese trauma vicario. Puede llegar Ahí un hay un, momento, Teresa, de agotamiento de la gente también, claro, quizá por las frustraciones que se reciben, por el mismo impacto social, hacia el trabajo que uno hace y eso puede generar traumas. así es, así es. iPhone, supongo que es Rosa, Rosa Blanco. Buenas Es Rosa. noches, ¿cómo están? Tú misma eres Rosa Blanco. Usted sabe que yo me Cuéntanos. oriento por donde quiera. Siempre, Ah, Rosa tiene un espíritu. siempre, sí, una siempre, cuando energía. yo veo ese nombre de ese líder, de ese maestro, donde esté, aunque entre tarde, pero cuando lo siento que es él, para mí es un reforzador positivo. Cuando la compañera Antonia se refiere un cuidado de nieto, tengo para decirle, no sé, en mí pasa, yo cuido nieto porque trabajo. Pero para mí, cuando yo lo encuentro, lo abrazo, para mí es un reforzador positivo, porque no lo cuido 8 horas, lo cuido un momento. Pero cuando estoy con esa nieta, siento que me da vida. Y uno que trabaja en el centro educativo debe tener, porque estamos cuidando la 24/7, se puede decir, si no dormimos. Pero usted sabe cómo están los centros educativos con la conducta de los chicos hoy en día, que hay que estar como duplicando el cuidado porque no le temen a Dios. Yo le digo eso. Buscan, desafían a la vida. Y ahí uno tiene que tener mucho más cuidado porque ya yo siento que la familia no ha dejado esa responsabilidad a los que estamos en el centro educativo. Sálvense si puede y cuídame a esos muchachos, porque aparte de lo pedagógico, es que le cuiden el estudiante hoy día. Ese es mi concepto, no sé lo demás. La idea es que nosotros tenemos que tener terapeuta o grupo de apoyo. Yo tengo 20 años en grupo de apoyo para poder tener ánimo y esa energía, porque es un desgaste, sí, pero hay un momento que aunque sean 3 veces al año, hay que sacar ese momento.
tiempo fuera, irse del entorno, olvidarse, irse del entorno. Entorno es dejar familia, dejar todo lo que te amarra y pensar en ti, aunque sea 2 días o 3 días fuera del entorno que a veces te están contaminando. Pero tú vas a buscar reforzadores para seguir viviendo en ese contexto familiar. Gracias. Muy bien, gracias Rosa. Luis, a ver si puede establecer quizá alguna diferencia entre lo que es un desgaste por sobrecarga a lo que es el trauma, porque me parece que puede haber una confusión en ese sentido. Sí, pues, te iba a pedir opinión en eso, sí, porque miren qué pasa. Recuerden que el trauma es una experiencia devastadora, destructiva desde el punto de vista psicológico y neurológico, porque es algo para lo cual el cerebro humano no está preparado. Hablamos de trauma cuando hay asesinatos, hablamos de trauma cuando hay tragedias naturales. En el trauma, el evento es muy determinante en la experiencia traumática. El evento es lo que desborda la capacidad humana. Ya cuando usted cuida a alguien, porque usted decidió cuidarlo, pero ese alguien no ha vivido un trauma, no podemos plantear que usted está expuesto a un trauma vicario ni un trauma secundario. Cuando usted está cuidando a alguien que necesita ser cuidado, usted le ve sentido a ese cuidado y la persona ve sentido a que usted le cuide. Pero cuando usted está interviniendo a alguien que está manejando experiencias traumáticas, entonces ya es diferente, porque esa persona tiene una narrativa que se quedó anclada en el pasado, que vive sospechando del presente, que a usted lo ve con desconfianza, aunque usted es el cuidador que esa persona eligió. Y entonces ahí comienza un desgaste y usted termina con los síntomas muy parecidos a lo que tiene esa persona. Si esa persona duda, usted duda. Si esa persona sospecha, usted sospecha. Si esa persona no duerme, usted tampoco duerme. Entonces ya esto es algo mayor, ¿eh? Hay que tener cuidado también con la codependencia. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es una tendencia que tienen algunas personas a desdibujar su propia identidad y a vivir para consagrar sus vidas al cuidado de gente que padece de traumas. Entonces, y esto no solo se expresa en el cuidado, se expresa en las relaciones. Fíjense que hay gente que no sale de relaciones abusivas, que son relaciones traumáticas, y si salen de una relación abusiva, vuelven y enganchan con otro abusador. ¿Eh? Entonces están los llamados 3 parámetros de relación que estableció el psiquiatra Michael Kaufman, que él le llamaba el juego del rescatador, el juego de la víctima y el juego del perseguidor. Entonces, ¿quiénes son estos cuidadores que desarrollan trauma vicario? Bueno, los rescatadores, que siempre están tratando de rescatar a una persona que no están preparados para hacerlo. Y entonces luego se hartan porque ya están desgastados y entonces pasan a ser víctimas. Y entonces comienzan a resentirse con la persona a quien están cuidando. Entonces ahí se convierten en perseguidores. Entonces fíjense usted cómo se juegan los 3 roles: víctima, rescatador y perseguidor. Y al final se van desgastando los dos en esos 3 roles. Así que quería hacer esa precisión. Bueno, gracias Luis por la aclaración, porque percibía por lo que conversábamos que quizás había esa confusión, pero qué bueno que puede aclararla. Una última nos piden de las redes que tú puedas hablar como de algunas recomendaciones, puede ser a nivel social, a raíz de este trauma vicario que digamos que podemos tener por la tragedia del Yesé. A las personas que estuvieron cerca ahí apoyando, los rescatistas, paramédicos, todo eso, qué sugerencia y la población en sentido general. Sí, mira, cuando
ocurrió la tragedia, yo recuerdo que estuve bastante activo dando charlas, talleres, intervenciones televisivas, radiales y demás. Y una de las cosas que yo más enfatizaba era la importancia de la red de apoyo social, porque cuando hay una red de apoyo social, usted siente que no está solo. Una de las cosas más peligrosas cuando se vive una experiencia traumática es sentir que estamos solos ante la experiencia. Porque si hay algo que tiene una experiencia traumática es que desborda la capacidad de afrontamiento que tiene un ser humano para enfrentarla. De manera que cuando se crean redes colectivas para que la persona sienta que, bueno, tú no eres el único, sino que tú lo estás atravesando junto con nosotros, pues ya ahí hablamos de la importancia de la red de apoyo social. Cuando los síntomas persisten, recuerden que una cosa es el, el trauma agudo, que son los primeros días donde se manifiesta la sintomatología de insomnio, la gente no tiene deseo de comer, hay llanto frecuente, hay una situación de desborde, de conexión de las actividades normales. Esos primeros días, a medida que pasen los días, obviamente los síntomas tienen que ir cediendo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ya pasaron 3 semanas y los síntomas no ceden, ya ahí comenzamos a hablar de estrés postrauma. Ya a partir de 3 semanas, un mes, porque ya la parte aguda debió ceder. Entonces, obviamente, ya hay que tener ahí ayuda especializada. En el caso del estrés agudo, también se requiere de ayuda especializada, pero el objetivo es más centrado en la intervención en crisis, para que la gente, en base a una primera ayuda psicológica, nosotros le llamamos en la teoría de la crisis a la primera ayuda psicológica, a una intervención que no solo la debe hacer un psicólogo, sino que debe hacerla un familiar, la debe hacer un vecino. ¿Por qué? Porque tiene básicamente respuestas que son muy simples. Se ven simples, pero son manejables más bien porque no ameritan que uno estudie psicología, ni haga una maestría, ni un doctorado. ¿Cuáles son esas respuestas? Bueno, primero, escuchar. Escuchar a una persona que está viviendo sintomatología traumática, eso es crucial, porque la persona necesita reelaborar la experiencia y para reelaborarla necesita contarla, necesita comentarla, necesita desahogarse, necesita expresarse. Y es muy duro cuando usted no tiene a alguien que le escuche. Entonces, cuando esa persona tiene lo que se llama entrenamiento en escucha activa, no va a condenar a la persona, no va a reprimir a la persona porque esté expresando dolor, porque esté expresando sufrimiento, sino que por el contrario va a validar eso. Validar significa eso. Estás llorando, entiendo que llores, ¿eh? Lo que ha pasado no es para menos, ¿eh? Yo no sabría cómo ponerle nombre a eso que tú estás sintiendo, solo tú lo sabes, ¿eh? Eso se llama validar y es parte de la primera respuesta que nosotros llamamos la primera ayuda psicológica. Ya luego se presta atención al problema, porque hay problemas en el sentido de obstáculos para recuperar un cadáver, obstáculos en cuanto a una logística de un documento que hay que buscar y que no se consigue. Ahí viene entonces la red de apoyo. Ahí es donde se acompaña a la persona. Tú no vas sola, yo estoy contigo. ¿A quién es que hay que buscar? Ven, yo lo hago. Fulanita, quédate con él acompañándola mientras yo hago la diligencia. ¿Eh? Esas son ayudas que usted no tiene que ser un psicólogo para hacer eso. Entonces ya, cuando tenemos escucha activa, tenemos apoyo, pasamos a una etapa que le llamamos la búsqueda de soluciones. Ahí ya se ven todas las opciones posibles para que un problema identificado se le pueda buscar solución. Ahí es donde depuramos las opciones y nos quedamos con una opción y esa opción se pone a prueba para que la persona sienta que verdaderamente hay opciones
y que las opciones son reales y que nosotros vamos a estar allá acompañándola para ponerla en práctica. Bueno, excelente, Luis. Nos diste un extra con esto. Aunque creo que es un tema que se puede trabajar solamente en una actividad educativa para que las personas que nos acompañan y quienes vean, aunque no tengan la formación en salud mental, puedan hacer un acompañamiento apropiado, como tú dices, todo con ese nivel de empatía podemos hacer. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y las personas que van a poder ver esta grabación cuando se suba al canal de YouTube. Así que pasen una Semana Santa tranquilo y a propósito de autocuidado, que podamos todos cuidar nuestra salud mental en este tiempo de asueto para cuando retomemos las labores, pues estemos con más energía, con mejor estado de ánimo. Así que gracias y hasta el día 10 de abril, me parece que es el primer viernes después de Semana Santa. Claro. Feliz Semana Santa. Bye.